En nuestro bloque de salud, el doctor Agustín Blanco nos habla acerca de glaucoma, esta enfermedad asintomática que sí o sí debemos controlar. Doctor Blanco, gracias por esta entrevista. Hola Cristina, gracias a vos y gracias a tu audiencia por el interés que ponen en nuestras notas. Hoy quiero que nos explique qué es el glaucoma. Bien, el glaucoma en primer lugar es una patología ocular bastante frecuente y que muchas veces pasa inadvertida, ya que es una enfermedad muy silenciosa, en muy pocos casos da síntomas, salvo que sea un glaucoma agudo, que es una suba de la presión ocular muy descontrolada, donde el paciente presenta mucho dolor ocular y eso es lo que hace que vaya a la consulta y ahí se constata un cuadro de características, yo te diría, dramáticas, porque es uno de los dolores más fuertes que puede tener una persona. Fuera del glaucoma agudo tenemos que hablar de lo que es el glaucoma primario de ángulo abierto. Es una patología, como te decía anteriormente, bastante frecuente y que se detecta en un altísimo porcentaje de los casos, yo podría decirlo en una forma casi casual, porque la mayor parte de los pacientes concurren para hacerse un cambio de anteojos o un examen visual porque pasaron de los 40 a 45 años y empiezan con la presbicia, notan mala visión de cerca, y el médico oftalmólogo le toma la presión ocular y ahí detecta que hay una alteración. Eso hace que después tengamos que pedirle estudios complementarios a los pacientes y ahí empieza a aparecer toda una serie de cuestiones que están relacionadas con esta patología que consiste en lo siguiente: empieza con una suba de la presión ocular. El globo ocular es un compartimento estanco que tiene líquido, que tiene un mecanismo de circulación interno y eso hace que dentro de ese compartimento estanco se genere una presión. Cuando la presión es muy elevada, por fuera de los valores normales, esa presión repercute dañando al nervio óptico. ¿Cómo se traduce eso? En una alteración de las fibras del nervio óptico que se van perdiendo, se van dañando en forma progresiva y, como te decía anteriormente, en forma silenciosa, sin que la persona se dé cuenta. ¿Por qué? Porque su campo visual, su campo de visión empieza a achicarse, pero la persona sigue manteniendo una buena visión central. De ahí es la importancia de los controles para detectar o para descartar la posibilidad de un glaucoma. ¿A cualquier edad puede pasar eso? Sí, analizándolo desde un punto de vista muy amplio, puede pasar a cualquier edad. Si uno lo ve en los niños, hay un muy bajísimo porcentaje de chicos que pueden tener lo que se denomina glaucoma congénito. Es una situación extremadamente rara. Eso lo detectan los médicos neonatólogos, muchas veces los médicos pediatras o el oftalmopediatra. Después, también puede haber un glaucoma congénito tardío, que son chicos ya un poco más grandes. Situación bastante rara también. Y lo más común es el glaucoma primario de ángulo abierto, que aparece en personas entre los 40, 45, 60 años de edad, como te decía anteriormente, sin síntomas y eventualmente también la posibilidad de lo que te comentaba antes, que es el glaucoma agudo, que es una situación excepcional y atípica. Pero contestando básicamente tu pregunta, es importante más que nada el control cuando las personas pasamos de los 40 años, porque ahí es la franja etaria donde más suele afectar. ¿Y cada cuánto deberíamos hacernos un control? Todas las personas que estamos ya en la edad de la presbicia, es decir, que superamos la barrera de los 40 años, como mínimo tenemos que hacernos un control una vez al año. Y las personas que tienen una patología, dependiendo de la severidad de esa patología, deberían hacerse por ejemplo, yendo al caso del glaucoma, una persona con glaucoma debería controlarse 2 o incluso hasta 3 veces al año. ¿Por qué?
porque muchas veces las medicaciones que se dan, que son con gotas en altísimo porcentaje de los casos, el glaucoma se controla con tratamiento con gotas, pueden en algún momento no hacer todo el efecto que uno necesita para que esos valores de presión mantengan la vitalidad de ese nervio óptico. Entonces, muchas veces las personas no saben que tienen, a pesar de estar medicados, tienen que hacer controles igual, 2 o 3 veces al año, dependiendo de la severidad de la patología en la forma que lo esté aquejando, ¿no? Usted dice con gotas se controla. ¿Tiene cura o es simplemente que se va a controlar hasta el final de su vida? En general, la mayor parte de los glaucomas se controlan con medicación con gotas. Pasa lo siguiente, hay pacientes que no logran regular la presión y alcanzan un valor tope de aplicación de distintas medicaciones. Entonces, esos pacientes muchas veces pueden ir a un tratamiento quirúrgico, donde se crean una especie de bypass dentro del globo ocular o se pueden colocar algunos dispositivos para ayudar a disminuir esa presión. Pero en general todos los pacientes van con medicación, con gotas o con colirios. Y sí, una vez que se hace el diagnóstico, la medicación es para siempre. Doctor, usted dijo que el glaucoma va opacando los costados de la imagen y queda una imagen central. ¿Se llega a la ceguera si no se trata? Lamentablemente hay casos de personas que llegan en una situación muy tardía y pueden tener ceguera a causa de un glaucoma no controlado durante mucho tiempo. Tenemos personas que jamás se han controlado la presión o que se le detectó ya en una forma muy tardía, donde hay una pérdida de fibras del nervio óptico que sí pueden conducir a la ceguera, lamentablemente. Doctor Blanco, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, y muchas gracias a la audiencia de Magazine Mujer. Informó Dr. Agustín Blanco, médico cirujano, especialista jerarquizado en oftalmología, presidente de la Sociedad de Oftalmología de Mar del Plata.